Bueno, cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jesús Manuel Zipaquirá Tobar, soy estudiante del programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta de Distancia para el curso de Derecho Constitucional Colombiano 1, Fase 2 de Conocimiento. Hablaremos sobre un caso que nos dan de los desalojados en la localidad de Usme, en Bogotá. Vamos a hacer un análisis, pero para ello vamos a contextualizarnos. Básicamente, el caso dice que en la ciudad de Bogotá, un grupo de familias viven en un asentamiento informal en la localidad de Usme, pero están siendo desalojadas por la fuerza por la orden de la alcaldía. Las familias han vivido en ese asentamiento durante más de 10 años, pero la administración local ha decidido demoler las viviendas para construir un proyecto de vivienda social. Las familias desalojadas no han recibido una indemnización adecuada ni una alternativa de vivienda digna y muchas de ellas se han visto obligadas a vivir en la calle o en refugios improvisados. Además de esto, el desalojo se llevó a cabo sin una orden judicial previa y sin garantizar la defensa de las personas. Con eso, podríamos analizar los derechos que están en colisión. Para poderlos encontrar, pues nos vamos a basar en los derechos que están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que básicamente es un tratado que protege dichos derechos fundamentales, como la vida, la libertad, la igualdad, la libre expresión, bueno, y en fin, todos estos derechos que han sido, este tratado ha sido ratificado por más de 160 países y que cuenta con una veeduría para que se cumplan. Los derechos que podemos entender en colisión, en primer momento, es el derecho a la vivienda adecuada. Cuando se desalojan las personas, no se sabe dónde pueden llegar a habitar. Pueden ser viviendas en donde no se tenga acceso a agua potable o algún otro servicio que es indispensable para la salud de las personas. En segundo, el derecho a la vida y la seguridad personal cuando se realizan desalojos. En este caso, pues teniendo en cuenta que Usme es uno pues, de los barrios de Bogotá que tiene índices de inseguridad muy altos, pueden correr riesgo la vida de estas personas y sobre todo en su integridad, la protección contra tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuando se realizan este tipo de desalojos, las personas que habitan pueden llegar a tomarse represalias, a verse vulnerados, a ir a protestar y obviamente enfrentar a la fuerza pública, lo que puede conllevar a que pues este desalojo se vivan estos tratos crueles. El derecho al debido proceso, como se menciona en el caso, no se informó con una orden judicial previa, sino que por el contrario únicamente es arbitrario el proceso, no se lleva un proceso de información a las personas. También la libertad de circulación y elección de residencia. En ello podemos destacar a las personas que pues de pronto con su patrimonio, con sus dineros, han elegido residir en USMI y al verse, o sea, que consiguieron su vivienda ahí, eligieron vivir ahí y no se les está respetando ese proceso, pues entonces están incurriendo pues en este derecho. El derecho a la igualdad y a la no discriminación. Aquí podemos hablar de temas delicados como lo son, por ejemplo, que estas personas sean mayores, adultos mayores, menores de edad, eh, personas con discapacidad, personas de razas étnicas, personas que pertenecen a algunas comunidades y que pues, se pueden ver discriminadas por el hecho de este desalojo. Y el derecho a la familia y a la vida privada, muy importante, ya que pues sus familias se crearon sus hogares y pues en el momento en que se están desalojando ya no tienen una vida privada, sino por el contrario tienen que salir a manifestarse, a hacer público por todo lo que tenían dentro de su hogar. Políticamente podemos determinar crisis de legitimidad institucional en primera medida, ya que pues el Estado al proteger estos grupos que son, o sea, al darles ese privilegio a los sectores inmobiliarios o estos proyectos urbanísticos sobre los derechos humanos, eh, pueden hacer que la fuerza pública o
o bueno, o el despliegue de militares o cualquier otra fuerza, em, proteja más que todo estos proyectos y no a la sociedad como tal. Por otra parte, la violencia sistémica y represión social pues en el aspecto de que pues el desalojo, básicamente como su nombre lo dice, va a generar que la gente no se salga de sus viviendas tan fácil y se tengan que ir a enfrentar con otras fuerzas como la fuerza pública, a generar conflicto y bueno, una gran serie de problemas que van en consecuencia con este tema. En tercer punto, vamos a dos partes, que es el agravamiento de desigualdades estructurales y que en primera medida pues se ve a un déficit en planificación urbana, ya que se priorizan estos megaproyectos que pueden ser inmobiliarios y que van sobre las industrias o sobre las viviendas sociales, las viviendas personales. Y la discriminación socioeconómica, pues ya que se pueden ver afectadas las comunidades más pobres, las comunidades indígenas, afrodescendientes, o las que han sido desplazadas anteriormente forzadamente, y las que profundizan en temas de exclusión. En cuarto punto, el incumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales, que se divide también en dos partes, vacíos a la protección de grupos vulnerables, que como ya lo mencionábamos, no proteger a los adultos mayores, no proteger a los niños, no proteger a víctimas del desplazamiento y antes dejarlos en mayor riesgo. Otras contraindicaciones legales como decisiones judiciales que pueden ser tomadas, la decisión del desalojo en códigos civiles obsoletos o que ignoran estándares internacionales de los derechos humanos que ya se ha mencionado. Cinco efectos en la estabilidad social y política, pues ya que ya no era una solución y bueno, se alimenta lo que son las protestas, movilizaciones, al verse vulnerados injustamente y van a poder hasta recurrir a organismos internacionales como la ONU o, y generar presión de medida internacionalmente. En el impacto económico podemos determinar el empobrecimiento, ya que pues una persona que vivía en Usme y que tuvo que desalojarse por condiciones no va a poder asistir a su trabajo. Si de pronto en el desalojo tenía su propio negocio, entonces va a generársele un empobrecimiento al tener que cerrar o no asistir a su trabajo por movilidad, por muchos factores. El agravamiento de las desigualdades, pues si bien en el territorio de Bogotá está muy marcado lo que es las clases, donde en la zona norte se entiende que viven las personas con más solvencia económica, y en las zonas del sur, que sería Usme, se ven las personas que tienen menores ingresos mensuales. Obviamente ese agravamiento se marcaría más porque pues obviamente tendrían que buscar otros lugares donde sean más económicos la vida y donde, bueno, pues pueden vivir de otra forma bueno, en palabras un poco mal. En el costo social, pues si ya se llegase a incluir de pronto, no sé, algunos lugares en donde puedan residir estas personas momentáneamente, el costo lo tendría que asumir lo que sería el Estado, brindándoles una protección de derechos, como también algunas actividades que son necesarias, como su alimentación, como su baño, como sus zonas de descanso. Bueno, entonces, ya por otra parte, lo que sería el impacto social, la desarticulación comunitaria, lo que llevaría pues al conflicto, a que las personas que vivían antes en comunidad puedan entrar entre conflictos mismos internos, la pérdida de la entidad colectiva, lo que quiere decir que las personas que crearon sus costumbres dentro de ese barrio, que se crearon su propia identidad, que marcaron sus propios propósitos, pierdan esta identidad, la vulneración de grupos específicos, como ya lo veníamos diciendo, los en el sector económico que pueden ser los tenderos, en el sector de las personas adultas, aislamiento y exclusión, donde también obviamente muchas personas tendrán que, como lo dicen en el caso, ir a la calle,
esto es motivo de exclusión. No sé, conseguir alimentos de pronto de contenedores o algo así por el estilo, que, o sea, esas personas, algunas tendrán que incurrir a la delincuencia, cosa por la cual hay que excluir o se tendrán que ver en algún momento aisladas de lo que es la sociedad. En el impacto ambiental, como en muchos casos se han visto ya la presión sobre los ecosistemas, al no tener que en dónde ubicarse, no, o sea, tendrán que hacer fogatas, conseguir leñas, tumbar árboles, deforestar, o sea, se basa más que todo sobre la deforestación de los ambientes. En dado caso que no se construyera el proyecto eh, y el desalojo, se quedara así como tal, la degradación urbana se puede también llegar a presentar como impacto ambiental, al no haber personas que habiten la zona urbana de Usme, y bueno, que los acabados se deterioren, que los vidrios se deterioren, que empiece a haber vegetación en los suelos, entonces eh, por ese punto la degradación urbana. Y la injusticia la coloco así tal cual como está, porque hablamos de una injusticia en las zonas territoriales a donde pueden llegar estas personas desalojadas. Por ejemplo, pueden llegar a exponerse en lugares en donde sean ríos que estén contaminados, donde se vean basuras, donde el nivel de contaminación en el aire sea muy alto, donde, bueno, en pocas palabras, los lugares no sean los muy aptos, tengan que tomar aguas contaminadas, etcétera. Impacto cultural, la pérdida del arraigo. Las personas que, como ya lo mencioné anteriormente, han vivido mucho tiempo ahí, han tenido sus costumbres, eh, han tenido pues como de pronto se puede mencionar como sus lugares en donde han sido, donde han visto santos, pueden ser algo así como para especificarlo, de arraigos, de costumbres de que se han tenido en ese entorno de Usme. La desconexión con los territorios, que va un poco más también un poco ligada como a la pérdida del arraigo, eh, pues al ver que usted construyó su territorio, que usted pintó la casa de tal forma, y eso le da vida y eso le ayuda psicológica y mentalmente. Al ver este tipo de desconexión, también entonces podemos determinar pues como un impacto cultural negativo. Y ya por último, la homogenización urbana, lo que quiere decir es que la homogenización urbana, como su nombre lo dice, pues ya es una sola, como muy parecida a la estructura urbana, los edificios, las casas, todos como en un solo ambiente y que pueda acabar con lo que es las zonas verdes, con lo que son fuentes hídricas, con lo que son cosas importantes para que respire el planeta. Entonces, nada, esa ha sido mi presentación, la bibliografía, y bueno, espero que haya sido de su agrado y hasta pronto.